resulta y pasa que la Embajada de los Estados Unidos en Israel está evacuando a todo su personal por seguridad. Está con nosotros Gabriel Ventas Gal, especialista en Medio Oriente desde Tel Aviv. Hola, Daniel. Gabriel, muchas gracias, Dariana. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel, ¿qué significa esto que está pasando? Llega el portaaviones a Israel, están evacuando a todos los trabajadores de la Embajada de los Estados Unidos ahí en Israel. ¿Qué significa todo esto? Bueno, aparentemente se van acumulando una cantidad de eventos Ujú. y es que el embajador de Estados Unidos en Israel, Huckabee, le dice a sus trabajadores que quien pueda y quiera tomar un vuelo para cualquier destino fuera de Israel, que lo haga en las próximas 24 horas y el Departamento de Estado va a pagar esos pasajes. Ujú. Si a eso le sumas las amenazas de Hezbollah en Irak, que dice que esto va a ser una guerra inmediata y larga y que Estados Unidos va a pagar un precio enorme. Y que llega el portavoz Henry Ford y que hay aviones, caza F-22. Y bueno, la acumulación de todos estos eventos nos hace entender que probablemente dentro de pocas horas quizás Sí, ocurra un ataque de Estados Unidos contra Irán. esto es gravísimo. ¿Y qué piensas con respecto a esto? ¿A Bueno, dónde nos puede llevar esto? ante todo que fracasaron las negociaciones. Ujú. El primer punto importante es Irán no accedió a exigencias terminantes y fulminantes de Estados Unidos. Estados Unidos le decía a Irán Ujú. desarmarse completamente de su capacidad nuclear y entregar el uranio enriquecido, que se calcula 500 kilos de uranio enriquecido Sí. al 60%. Hablamos de aproximadamente 8 bombas nucleares, Ujú. con capacidad para poder armar 8 bombas nucleares. Le había dicho también que se desarmen de los misiles balísticos y le había dicho que tenía que acceder a un montón de reformas para dejar de asesinar a sus civiles en manifestaciones. Estas exigencias Irán no las puede aceptar, especialmente porque Irán está liderado en este momento por una cúpula de gente mística que Ujú. cree que llegar al paraíso dentro de poco es algo que va a acercar la llegada del Mesías. Claro. Entonces, Irán no va a aceptar acceder a todo eso. Lo primero que entendemos claramente es que un líder racional debería haber aceptado todo esto porque sabe que lo van a atacar. Bueno, el liderazgo iraní actual parece poco racional y por lo tanto Estados Unidos probablemente tenga que tomar medidas al no lograr por negociaciones que Irán acceda a ceder su capacidad nuclear. Gabriel, ¿Irán será que podría atacar el territorio de los Estados Unidos? Supuestamente tiene misiles que llegan a Estados Unidos. Ujú. Me cuesta creer que lo ejecute, que lo haga. Sí Ujú. existe la posibilidad de que ataque bases militares de Estados Unidos Ujú. en la región de Medio Oriente o capacidades bélicas de Estados Unidos. Ujú. Lo que quizás preocupa más es que Irán aproveche y vuelva a atacar a Israel, que es el Claro. aliado de Estados Unidos, o bien a otros países como por ejemplo que ataque a Arabia Saudita. Eso puede llegar a ocurrir o también puede llegar a ocurrir que los proxies de Irán, o sea, Hezbollah o las milicias en Irak, o bien los hutíes en Yemen, aprovechen para distraer la atención y aprovechar para justamente atacar a Israel, el aliado de Estados Unidos. Este escenario hablaría de una escalada mayor, no solamente un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, Claro. sino también algo más regional. Claro, eso te quería preguntar. ¿Corren algún tipo de riesgo los países aliados latinoamericanos? Eh, Sería un poco más irracional todavía que lo que está haciendo Irán, pero ya Ujú. vemos que la cúpula iraní no está actuando de manera muy racional. Ujú. Pero sí, en general hay que entender que Irán históricamente ha atacado en América Latina para distraer la atención y para poderse vengar de lo que ocurre en Medio Oriente. O sea, en otras palabras, mira, Ujú. existe un término que se llama atentado en la repisa. Y es que la alianza Irán-Hezbollah, que es prácticamente lo mismo, en América Latina tiene mucha influencia y hacen un tipo de atentado en donde planifican todo el atentado, juntan quizás el material explosivo, hacen la inteligencia para poder ejecutarlo y Ujú. cuando se ven que pueden hacerlo o desean hacerlo, lo ejecutan. Por ejemplo,
¿Te acordás el atentado en la embajada de Israel en Argentina en el 92? Claro. Bueno, ellos lo hicieron unas semanas después que Israel matase al líder de Hezbollah, Abbas Musawi. Ujú. Es imposible, prácticamente, técnicamente hablando, que puedan organizar ese macroatentado en los pocos días que tenían entre un evento y otro. Ellos dijeron que lo hicieron por venganza a lo que había pasado en el Medio Oriente. Ahí Sí. tienes un ejemplo del atentado en la repisa. Yo supongo y entiendo que los servicios de inteligencia en América Latina saben que ese patrón de conducta se puede ejecutar. Ahora, tener que enfrentar a Estados Unidos, tener que enfrentar a Israel y tener que enfrentar a sus manifestantes internos contra el régimen de Irán y además tener la paciencia y la intención de atacar en América Latina. Y bueno, colocaría al régimen de Irán en un nivel de irracionalidad y de misticismo más allá de lo normal. O sea, como si fuesen los últimos días del Führer en Alemania, o sea, un nivel de locura más allá de lo normal. Pero vemos que el régimen iraní no está actuando de forma racional. Entonces, ese tipo de escenarios hay que tomarlos en cuenta. ¿Podría convertirse, Gabriel, entonces, esto en un conflicto en terreno en toda la región del Medio Oriente? Por poco tiempo puede ser, porque acá hay dos interesados fuertes que Irán deje de existir como régimen, o sea, como régimen yihadista. El Y, gobierno de Trump, por un lado, y el sí. gobierno de Israel también. Hay otros países en la región que aplaudirían esto en silencio, como por ejemplo los países sunitas que odian a Irán. Turquía, Arabia Saudita especialmente, Emiratos Árabes Unidos, estarían felices de la debilidad de Irán, creo yo. Y por otro lado, hay una cantidad de proxies, de aliados de Irán, que si cae Irán también mueren ellos o se debilitan ellos. Y estos son desde Hamas hasta Hezbollah, hasta los chiitas en Siria, hasta los chiitas en Irak. O sea que hay un montón de instituciones o grupos terroristas preocupados porque caiga el patrón. Ujú. Si cae el patrón, también se debilita, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano. Claro. ¿Qué tiene que ver esto con el liderazgo de Trump? ¿O qué opina usted sobre el liderazgo de Trump? Aparentemente es una persona emocionalmente inestable, pero en la segunda cadencia ha decidido intervenir de forma muy puntual, Ujú. colocando a soldados norteamericanos en situación de combate, pero por poco tiempo. Fíjate, lo que hizo en Venezuela, lo que hizo en la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Actuó, pero actuó específicamente un día determinado para atacar algo muy específico y después se retiró. O sea, sí creo que el accionar bélico de Donald Trump es muy puntual y muy contundente. Cuando actúa, actúa fuerte de forma contundente. Por otro lado, Ujú. no es como la administración Obama-Biden, que es una administración que permitió que estos grupos radicales islámicos se empoderen y crezcan. O sea, creo que en la segunda cadencia él sí está actuando más como un sheriff Ujú. y no como la administración Biden-Obama, que lo que hizo fue no intervenir y dejarlos crecer. Gabriel, te traigo de vuelta a Latinoamérica. Sabemos que Hezbollah en Latinoamérica sigue expandiéndose. ¿Qué cambia la caída de Maduro y su presencia en Venezuela? Y Diana cambia mucho, porque fíjate, los terroristas chiitas, o sea, Hezbollah, Irán, Ujú. actúan en América Latina de 5 formas diferentes. Y Ujú. te lo enumero rápido. Lo primero, hacen dawa, hacen acción social para convertir a cristianos al Islam chiita. Ujú. Eso lo vemos, por ejemplo, muy fuerte en el sur de Perú, con comunidades apoyadas desde Irán. Después se van a estudiar a Coma, a una universidad, y entonces vuelven más fanatizados de lo que estaban y convierten a Ujú. más gente Ujú. a un tipo de Islam determinado. Ujú. Lo segundo es, tienen un medio de comunicación, el Islam chiita, llamado Hispan TV, que contrata a algunos periodistas en general de extrema izquierda. O sea, hay 3 países radicales islámicos que tienen ya medios de comunicación en castellano.
Mm, Hispan TV de Irán, AJ Más de la nefasta Qatar y TRT de Turquía. Son tres medios de comunicación que fomentan el yihadismo y lo que hacen es, se posicionan como medios de comunicación de extrema izquierda. ujú, Lo tercero es que le pagan a políticos. Por ejemplo, Luis de Lía recibe apoyo constante desde Irán, o Pablo Iglesias, el vicepresidente de España anterior, durante años recibió dinero de Irán. ujú. Y lo vemos porque uno puede abrir internet y ver en Hispan TV el programa Fuerte Apache de Pablo Iglesias. Lo cuarto es que tienen nexos con grupos etnocaceristas, o sea, mapuches, araucanías, Ujú, todos aquellos que quieren volver y recuperar el territorio que consideran histórico, ujú. que les consideran de ellos. O sea, tú lees los discursos o ves los discursos de estos grupos irredentistas y ves también los nexos y la inspiración que les provoca Irán. Y por último, están metidos fuertemente en el tráfico y en el lavado de dinero. Ahora, en el caso de Venezuela de Maduro, teníamos un narcoestado Ujú. con un gobierno que traficaba drogas. Entonces, ese mismo gobierno, por lo visto, le entregó a Hezbollah entre 10.000 y 15.000 pasaportes para que deambulen por nuestro continente con un pasaporte venezolano. Mm. Y por otro lado, los narcos lavan sus drogas a través de empresas ligadas a Hezbollah en lugares como, por ejemplo, la Triple Frontera, y según la CIA, están lavando alrededor de 500 millones de dólares por año de ganancias. Ahora, entonces, dime si la caída de Maduro no les afecta a estos grupos radicales islámicos. Sí, totalmente. Sabemos que ellos tienen presencia, como bien dijiste, en la Triple Frontera y en Paraguay, Brasil y en Argentina. Y, por ejemplo, en el Chuy, en Uruguay, o sea, en varios lugares que tiene presencia, los países que han dado pasaportes a Ujú, los iraníes para que deambulen por nuestro continente son, además de Venezuela, ujú. Bolivia, el gobierno anterior, Cuba y Nicaragua. Entonces los servicios de inteligencia en el continente tienen problemas porque no pueden evitar que alguien que viene con pasaporte boliviano y que forma parte del Mercosur pase de un lugar a otro, Claro, eso. aunque no hable una palabra de castellano. Sí, hay riesgo entonces de que se siga expandiendo, ¿no? Por supuesto, pero por otro lado, la caída de Irán y la caída de Hezbollah producida en los últimos 2 años es una buena noticia para el continente Ujú. latinoamericano. Es una muy buena noticia. Ahora, no significa eso que las células ya instaladas en América Latina dejen de funcionar porque su patrón se extinguió. Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros y por ayudarnos a ponernos como en contexto con respecto a este tema. Vamos a seguir ampliando más adelante y de pronto entonces nos veremos en la próxima. Gracias. Un abrazo, gracias Diana, gracias.